Os invito a que vayáis con vuestras Biblias al libro de Isaías y vamos a tratar el capítulo 6. Y en contra de mi costumbre voy a leer todo el capítulo porque hay textos y textos en la Biblia. Hay textos que son como picos, como los momentos álgidos, superiores, maravillosos de cada libro. Y este texto es uno de los más maravillosos en Isaías, pero a la vez es uno de los textos más impactantes en todas las escrituras, ¿vale? Por eso no quiero pasar de puntillas a lo largo de este texto. El mensaje que voy a exponer se titula ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿De acuerdo? Y así dice la palabra del Señor. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa, se está refiriendo al templo, se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, pero no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que el Señor haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Muy bien, yo quisiera introducir este capítulo de Isaías, el más personal y el más trascendental para el profeta, contándoos 2 llamadas misioneras. Una de ellas es antigua, la otra antiquísima. La primera de ellas es la llamada del Señor al fundador del movimiento misionero moderno, que fue Guillermo Carey o William Carey. Este hombre, como veis aquí, vivió de 1761 a 1834. Él escribió: mi atención para las misiones se despertó después de estar leyendo, no sé si lo conocéis todos, El último viaje del capitán Cook. Era un navegante inglés que navegó por todo el mundo, que tuvo unas aventuras impresionantes. Bueno, todo escrito según la época, ¿no? Y entonces él sigue escribiendo: ¿no es extraño cómo algunos son llamados de maneras extrañas? ¿No? Ahora, para Carey, reporte de los viajes del capitán Cook fueron unos viajes, unas aventuras emocionantes, pero cuando Carey leyó ese libro, al leer todos los lugares por los que viajó el capitán Cook,
no se sintió cautivado por el espíritu de aventura que tenía a este hombre, sino que empezó a pensar cómo todas esas personas en esos lugares tan exóticos estaban totalmente atrapados espiritualmente hablando. Vio hombres, él vio mujeres, él vio niños, ancianos que no tenían ni idea de Dios y que no iban a escuchar nunca jamás de lo que Cristo hizo por ellos en la cruz. Vio millones que no iban a tener siquiera la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio. Así que cuanto más leía y más estudiaba, más convencido estaba de que debía de ir a contar, a hablar del Evangelio a esa gente. Entonces, Carey, que era zapatero, para que lo sepáis, y luego llegó a ser también pastor bautista, él escuchó la llamada de Dios. Él mismo dijo: si el deber de todos los hombres es creer en el Evangelio, entonces aquellos que conocemos el Evangelio, a los que se nos ha dicho el Evangelio, tenemos una tarea que no podemos dejar, y es ir y esforzarse para que todas las naciones lo conozcan. Y entonces Carey fue uno de estos hombres que le dijo a Dios: aquí estoy, envíame a mí. Y no lo tuvo fácil, porque habla en su biografía, se habla de una convención de pastores bautistas que hubo, ¿no?, donde él expuso su corazón y la necesidad de ir a llevar el Evangelio a otros lugares, y lo que le dijeron a él, lo que un pastor le dijo a él, dice: joven, claro, siempre los pastores jóvenes se llevan el palo, joven, si Dios quiere que el Evangelio llegue a esos países, ya lo hará Él. Pero Carey estaba convencido de que no era cosa de Dios, sino cosa del pueblo de Dios, ¿no? La segunda llamada, que es la que percibe Isaías, sucedió en el año 740 antes de Cristo. Es, en el caso de Isaías, un llamado a predicar el Evangelio. Algunos dicen que esta descripción no fue su primer llamado, pero lo que yo creo es que Dios en este capítulo pone sobre Isaías de nuevo una carga para que él se encargue de que la voz de Dios, lo que Dios tiene que decirle a la gente, llegue al mundo. ¿Sabéis? No sé si sois conscientes de que Isaías era un hombre privilegiado. Supongo que en muchos sentidos. Él era un predicador célebre. A la gente le encantaba escucharlo. Era un hombre que tenía acceso a lo grande y a lo bueno de la tierra. Es decir, cuando él decía: quiero hablar con el rey, no era como hoy en día. Si yo dijera que quiero hablar con el rey, no sé si lo lograría, pero a él lo llevaban al rey. Los nobles de la tierra prestaban atención a lo que decía. Él no se cayó, no se retrajo. Mira, y una cosa que tiene Isaías es que no era como esos comunicadores, que no los llamo pastores, comunicadores contemporáneos, que basan su éxito en que le dicen a la gente lo que quieren oír. Eso es muy exitoso. Entonces, el mensaje de Isaías no era un mensaje terapéutico, sino que anunciaba sin cortapisas lo que Dios le había dicho. Y hoy nos vamos a fijar en ese llamado que Isaías escucha y vamos a ver lo que Dios tiene que decirle, porque no estamos aquí en esta mañana, queridos, para escuchar a un predicador, no estamos aquí para ser gente desinteresada, sino que yo creo que por mucho que estéis concentrados o no, lo que vosotros queréis es que Dios hable, que Dios os diga algo a vuestra vida, ¿de acuerdo? Porque un creyente es una persona que oye de forma activa. Yo creo que un creyente es una persona que quiere dar un paso más. Queremos escuchar cómo Dios nos habla personalmente a cada uno de nosotros. Por eso esas iglesias donde todos los domingos hay profecía y uno te dice: tengo una palabra de Dios para ti, son iglesias exitosas. Porque eso es lo que la gente quiere. La gente quiere que Dios les hable a ellos personalmente. Y yo creo que Dios lo puede hacer, y lo hace también por medio de la profecía personal, pero que la forma más común de Dios para hablar es por medio de los mensajes, de la exposición de su palabra. No hay que hacer otra palabra, ¿no? Y entonces, estudiando este capítulo,
me di cuenta de que nos presenta una serie de contrastes muy interesantes y que nos pueden ayudar a entender mejor el cómo, el por qué y el para qué del llamado de Isaías, que, queridos, siento decirlo tan francamente, no es un llamado diferente al nuestro. Aquí es un llamado que está dibujado, que está escrito, un hombre muy obediente, muy culto, al que Dios llama y que no se niega a escuchar a Dios. Pero, oye, el llamado de Dios es a cada uno de los que componemos su pueblo. Lo primero que vamos a ver es la visión de Dios que Él tiene. Y vamos a tener en mente a dos reyes, la visión de Dios, dos reyes, y luego de ahí vamos a sacar unas conclusiones que para mí son muy bonitas y muy interesantes. A mí me encanta el mensaje de esta mañana, estoy entusiasmado con él. Mira, la tarea de la iglesia y de sus miembros, queridos, es una tarea que tiene que ver con el reino de Dios. Cuando nosotros somos cristianos, no se trata de construir nuestra vida, no se trata de nuestros pequeños imperios y nuestros pequeños ministerios y nuestras pequeñas vidas. Eso pasa a un segundo o un tercer plano. De lo que se trata es del reino de Dios. Por eso siempre pensamos grande, ¿no? ¿Qué clase de visión tuvo Isaías de Dios? En primer lugar, él tuvo una visión de la majestuosidad, de la grandeza, de la soberanía de Dios, ¿no? Mira, por favor, en tu Biblia. Fíjate en el primer versículo que dice, y cómo comienza el capítulo. En el año que murió el rey Uzías. Eso es raro, porque generalmente nadie empieza así. ¿Cómo debería de empezar? En el año en que el rey tal comenzó su reinado. No cuando uno acaba y se muere. Eso es único en la Biblia, de comenzar así, ¿no? Realmente, si vas a otro sitio, dirá, en el primer año del reinado de Acaz, hijo de Uzías. Pero no. Aquí dice, en el año en que murió el rey Uzías. Aquí lo que se está mostrando es un cambio de paradigma. Se trata de un momento crucial en la historia de Israel donde va a tener lugar un cambio trascendental. Mira, en nuestras vidas hay momentos trascendentales, momentos donde podemos tomar una decisión y ese cambio va a marcar nuestra vida, incluso nuestra eternidad. Y hay que reconocer los momentos trascendentales. Aquí, en el caso de Israel, está sucediendo. El rey Uzías había sido un buen rey. Durante su largo reinado de 52 años, él hizo avanzar a su pueblo de muchas maneras. En sus primeros días, este hombre destacó porque había hecho lo correcto delante de Dios y eso pues tuvo repercusiones y durante su reinado las cosas iban increíblemente bien. No es que hubiera sido un reinado perfecto, pero había sido un reinado fuerte, estable. Y ahora pues el hombre se había muerto, por lo tanto ese reinado llega a su final. En el año en que murió el rey Uzías, dice Isaías, vi al Señor. El fin de una era, cambio en la vida de Isaías, cambio en la vida nacional del reino. Y no sé cómo eres tú, pero la mayoría de nosotros, la mayoría de las personas, somos inherentemente conservadores. Es decir, cuando las cosas van bien, ¿quién quiere que cambien? Que se queden como están. Nada de cambios, nada de sobresaltos y cosas así. Los cambios nos ponen de los nervios, ante todo cuando sucede algo totalmente inesperado. El tiempo del COVID es una cosa así paradigmática. La gente dice de antes del COVID y después del COVID, no como si esto fuera una gran cosa. Entonces, a nosotros como personas nos encanta un sentido de continuidad, el sentido de que las cosas que son tradicionales, las cosas que han sido siempre así, que nadie las toque, que se queden como están.
Y eso está bien. Por eso, cuando a veces el cambio llega a nuestra vida, no nos gusta. Porque cuando llega un cambio siempre es difícil de manejar. Cualquier cambio. Mira, para los padres, cuando los hijos crecen y empiezan a decir que no, eso es chungo, ¿eh? Eso es un cambio desagradable. Cuando uno tiene 55 años y pierde el trabajo y tiene que buscarse la vida, eso es un cambio horroroso. Es que no nos gustan los cambios, que todo siga igual y que yo llegue al final de mi vida así, ¿no? Y mira, Isaías había nacido y se había criado en una estabilidad total. Siempre en las monedas el mismo rey, todo el tiempo el mismo rey, ¿no? Y entonces había maneras, había formas, cosas que él había conocido, pero todo aquello se había acabado para siempre. Entonces aquí hay un cambio muy fuerte en su vida y en la vida de todos los que le rodeaban. El rey ha muerto, ¡viva el rey! ¿No? ¡Viva el rey! Claro, aquí Iglesias no estaba allí. Allí estaban los que estaban por la monarquía, ¿no? Ahora, viva el rey, un rey nuevo, un paradigma nuevo, una situación nueva. Pero ¿qué me va a traer a mí esa situación? Yo sé que muchos entre nosotros, a pesar de que nos guste o no, somos gente con muchos cambios, con muchos cambios. ¿Quién ha cambiado de país? A ver. Menos Juanma, José, Mara. Yo he ido y he venido, pero somos gente que han cambiado de país. ¿Quién ha cambiado de presidente? ¿Ah? ¿Quién ha cambiado de régimen político? Claro que sí. No va a comparar Nicaragua con otra cosa, ¿no? Es única, ¿no? Es decir, hemos cambiado, a ver, de lengua. ¿Quién ha cambiado de lengua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, casi la mitad ha cambiado incluso de lengua. Es decir, yo creo que como somos gente de tanto cambio, hay muchas cosas que para ti eran importantes y cosas de las que dependías que sabes que se han ido y no volverán jamás. Au revoir. Se han ido para siempre, ¿no? Entonces, yo recuerdo mi propia experiencia cuando mis padres migraron a Alemania. Al pasar 6 años, después de 6 años, yo pude volver por vez primera a Canarias. Y la experiencia más fuerte que tuve allí es que cuando tú dejas un país, tú te llevas una imagen. Son fotos. Cuando tú te fuiste de Bilbao, tú te has llevado fotos de Bilbao, ¿no? Jack se ha llevado fotos de Texas y se ha llevado fotos de Túnez y cosas así. Nuestra hermanita se ha llevado fotos de Australia con canguritos y cositas así. Nuestro hermano no piensa sino en los asados argentinos, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, habían pasado 6 años y yo fui a buscar la foto. Y cuando llego allí, ¿qué pasó? No sé, se habían ido las fotos porque la vida es una peli y va cambiando. Y entonces tú buscas encajar en las fotos que has dejado y no encajas ni de broma. No encajas ya, se ha ido. Y mira, las cosas cambian, las cosas van a ir transformándose, las cosas son diferentes. Quizás tu trabajo cambia, no lo disfrutas, el curso de tu vida se ha alterado. Hay personas que son decepcionadas con las cuestiones emocionales o de otra manera y es un desastre lo que estás viviendo. Pero lo que ha sucedido en realidad es que Dios ha permitido que todo eso que nos da confort, que nos da seguridad, se quite. Y Dios lo que nos está diciendo, y eso es un mensaje que nosotros podemos entender fácilmente, lo que nos está diciendo es, mira, yo soy soberano y estoy trabajando en tu vida.
Yo estoy trabajando en tu vida. Paradigmas que cambian. Nuestra hermana Ray era una mujer casada, ahora es una viuda. Nuestra hermana Margina con su esposo Stuart eran padres de familia, ahora son migrantes y los hijos muy lejos. María, empeñada en criar a su hijo, todavía, que tiene ya casi 40 años. Pero no, ahora está sola en casa. David, padre de familia, miembro de la iglesia de toda la historia. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Todo cambia. Y los chicos están creciendo, se me están convirtiendo en españolitos rebeldes. No. Solo están creciendo. Eso lo hubieras vivido allí igual o peor. ¿Y qué diré de Julián? Nada. Pues no digo nada. Qué bueno. Mejor no decir nada por si acierto. ¿No? Entonces, estos cambios paradigmáticos, Dios te dice, mira, yo soy soberano y estoy trabajando en tu vida. Tú no estás sujeto aquí, ¿sabes, Claudio? Esto vale también para ti. Tú no estás sujeto aquí a una casualidad, sino que yo estoy trabajando en tu vida. Estoy trabajando en tu vida. Y estos cambios fuertes, cuando nuestra hermana Chloe se vaya cuando la dejen irse y se vaya a trabajar para el Señor en la provincia de Almería, es lo mismo. Fijaos de nuevo en la primera frase aquí. Y eso es que tenemos un contraste entre dos reyes. En el año que murió el rey Uzías, vi yo ¿a quién? Al Señor. Un reinado, aunque duró 52 años, como el de Uzías, fue terrenal, limitado. El otro reinado es celestial e ilimitado. Uno es mortal por necesidad y el otro es inmortal, el gran rey y Dios del universo. Así que Isaías se pone a reflexionar sobre la pérdida de un rey, el año en que murió Uzías, y cuando está pensando en que Uzías ha muerto, él ve a otro gran rey. Y aquí esta historia se nos acerca mucho. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, literalmente nos estamos deshaciendo de los reyes, de los poderes que habían sido nuestra costumbre y nuestra forma de vivir, de movernos y de creer. Y eso es verdad. Mira, cuando nosotros hablamos de conversión, de un cambio de paradigma, de una revolución, de un nuevo nacimiento, está sucediendo eso. Nosotros estamos dejando a un rey ya muerto, que es la vida que siempre hemos tenido, y nos empezamos a vivir para otro rey. Es decir, una vida diferente empieza a tomar forma. Escúchalo otra vez. En el año en que murió Uzías, vi yo al Señor. Aquí pone Adonai, es decir, al soberano. De hecho, mucho más que eso, es algo muy, muy curioso. No sé si tenéis la nueva versión internacional, porque esa se encarga ya de dar la explicación. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 41, leemos algo totalmente fascinante, porque ahí se nos habla de esta escena y dice que Isaías vio al Señor en el templo, ¿no? A Adonai, al soberano. Pero en Juan 12, 41, se nos revela que a quien estaba viendo Isaías era a Cristo. Era a Cristo. Es tremendo, ¿no? Voy a leer la traducción de la Nueva Versión Internacional. Eso lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Es decir, él vio a Jesús en toda su majestad antes de venir a la tierra, en toda su belleza. Vio ese rostro único, si se quiere decir así, de la presencia del Señor Jesucristo, ¿no? Y en el versículo 5 dice, mis ojos han visto al Rey, al Señor, ¿no? Si hubiera sido el Padre, no lo cuenta. Por eso tenía él el miedo que tenía. Entonces,
Esta experiencia de Isaías fue para él el comienzo de una nueva orientación. Es decir, el rumbo de su vida estaba siendo trastocado de una forma radical. Si la suya había sido una orientación política o de cualquier otro tipo, ahora iba a tener la posibilidad de reorientar su vida de una forma eminentemente espiritual. Es decir, si él estaba centrado en el hombre y sus necesidades, y eso lo vemos en los capítulos anteriores, ahora iba a convertir su rumbo y orientación y lo iba a centrar en Dios y su voluntad. Es algo impresionante, queridos. Es decir, él tiene este cambio de paradigma y reconoce a dos reyes, uno que pasa y otro que está ahí siempre. Y entonces, hermanos, yo no sé cómo expresar debidamente lo que pasa aquí con Isaías en medio de este llamado tan fuerte y particular. Vemos al Señor como el soberano eterno, majestuoso, y sabes, yo creo que nuestra fuerza espiritual viene o parte cuando vemos y reconocemos a Dios en toda su gloria y no cuando nosotros sentimos de una manera u otra, ¿entendéis? El cambio de Isaías fue porque él vio al Señor. Él vio al Señor. Y eso lo cambió totalmente. No, él no sintió al Señor. Él lo vio. Y aquello lo tumbó, lo dejó tremendo. Dice que vio también la majestad de Dios. Yo aquí es tremendo, ¿no? Uno se pregunta, ¿dónde está la majestad de Dios ahí? Y es uno de los capítulos donde mejor se ve la majestad de Dios, ¿no? Dice, el trono alto y exaltado, los serafines que ni siquiera lo miraban, Dice, por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Esas criaturas tremendas, maravillosas y tan especiales son más que interesantes, ¿no? Mirad el lenguaje corporal de ellos, ¿no? ¿Qué están haciendo? Se están cubriendo la cara, cubriendo los pies y volando. Yo no voy a entrar en detalles, pero quiero ver el panorama general. Yo creo que lo que esto dice es que casi se están tapando completamente a sí mismos y diciéndonos a nosotros, no se trata de nosotros. Es casi como si dijeran, solo somos parte del decorado, somos parte del paisaje. Y su lenguaje corporal está diciendo, fijaos solamente en Él. Toda la atención, todo el honor, toda la alabanza debe de ir al que está en el trono, en el trono. Queridos, para no extender este pensamiento mucho más allá, nosotros todos tenemos experiencias similares de cambio de paradigma, de cambio de tiempo. Yo creo que el COVID es algo que ha hecho pensar a mucha gente en muchas cosas. Y nosotros tenemos que ver de que de alguna manera salgamos del iglesismo. Aquí dice, toda la tierra está llena de su gloria. No es este lugar el de la gloria del Señor. El pueblo de Dios nunca es eclesial en el sentido diminutivo. Debemos de tener esta visión de un Dios cuya gloria llena toda la tierra. Y detrás de este llamado está el deseo de que Dios sea visto, de que se le anuncie, de que hablemos de Él. Y queridos, yo no sé, ¿os habéis fijado que toda la casa se llena de humo? Como en una discoteca donde usan hielo seco, ¿no? Aquello se llena de humos, la sola presencia del Señor y aquel ruido que cuando hablaban todo se ponía a temblar, ¿no? La presencia del Señor es tremenda, ¿no? Yo leí de una encuesta que se hizo a ex miembros de iglesias, ¿no? Y se les preguntó, ¿por qué dejaste de asistir a la iglesia? Y la mayoría dijo, oye, porque la iglesia es aburrida.
es una experiencia aburrida, ¿vale? La adoración no les parecía emocionante ni conmovedora, la predicación tampoco, ¿no? Pero en la medida que los hombres y las mujeres tienen la certidumbre y la sensación de que Dios está aquí y que eso no tiene nada que ver con una coreografía, sino que notemos el sentido de maravilla y majestad. Dios, el 3 veces santo, está en medio de nosotros. Eso es emocionante en sí mismo. Entonces, queridos, aquí tenemos una visión de un hombre joven que ve a Dios, al Rey eterno, y no a un rey pequeñín que ya pasó. Ahora, queridos, ¿a cuál de esos reyes vivimos nosotros? ¿O para cuál de esos reyes vivimos nosotros? ¿Quieres tú estabilidad, tranquilidad y que todo siga igual? Uzías es tu rey. Pero si tú quieres algo que realmente sea eterno, tenga un valor diferente, entonces el Señor es tu rey. Y aquí está la cuestión. Isaías ve que una época se acaba y que algo totalmente nuevo se le pone delante. Vamos a ver qué pasa. Él tiene ahí una serie de sensaciones. 2 sensaciones, 2 vidas. Versículo 4 lo voy a leer otra vez. Los umbrales de las puertas temblaban al clamor de su voz y la casa se llenó de humo. Eso lo asombró, ¿no? Mira, yo creo que el edificio estaba temblando, pero Isaías estaba temblando más que el edificio. Era un momento impresionante, porque cuando vio quién era Dios, se sintió como hombre muerto. Yo no sé, ¿quién de vosotros ha tenido una descarga de adrenalina en un momento donde pensaba que se iba a matar o que lo iban a matar? Tú lo has tenido, tú lo has tenido, tú lo has tenido. Yo lo he tenido porque creí que me iba a matar con el coche y me libré por un pelo. Me libró el Señor, me libró el Señor. ¿Tú no lo has tenido, una carga de adrenalina de esas, Juanma? Me extrañaría. Unas cuantas, ¿no? Pues eso es lo que le está pasando. ¿Sabes? Lo que está experimentando Isaías, la teología lo llama teofanía. Teofanía. Es decir, tú tienes delante de ti una aparición de Dios. Jolines, es para hacerse en los pantalones. Y es que tú dices, no es mi jefe, no es mi mujer que me pilla infraganti comiendo chocolate. Es Dios se le aparece. Y tiene una descarga ahí en esta teofanía, ¿no? Y fijaos lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué siente Isaías? Porque estamos hablando de sensaciones. ¿Qué siente Isaías? Que se va a morir. ¿Por qué? Por sus pecados. Mira, cuando uno tiene un encuentro real con Dios, eso es lo primero que sientes, tu pecado. Porque Él es tan santo que cuando estás en su presencia, tú te ves como eres. Y cuando te ves como eres, pues te desplomas, te echas a llorar, pides clemencia, lo que sea. Cuando alguien me dice, estuve hablando con Dios, y yo los miro a los ojos y los veo cómo actúan, y no hay un cambio absolutamente radical, no me lo creo. Dios me dijo, Dios te dijo, Dios te dijo. Estarías totalmente cambiada, estarías totalmente cambiado, porque una teofanía de Dios desmorona a la gente, las hace polvo, nos deja absolutamente conscientes de nuestro pecado. Yo no sé si vuestra experiencia es así, pero yo os lo he dicho en más de una ocasión. Cuando yo ayuno, que ayuno poco, se nota, ¿verdad? La primera sensación que viene a mi vida, y lo primero, son los dichosos pecados. Es lo primero. Es decir, me acerco a Dios
y es como que una cosa oscura se está acercando a la luz y empiezas a descubrir esa cosa oscura. Y cuanto más te acercas a la luz, más lo ves. Y lo primero que yo veo en mi vida, vosotros seréis de otra liga, pero lo que yo veo en mi vida es enseguida pecado. Enseguida pecado. Por lo tanto, cualquier teofanía, cualquier manifestación de Dios en nuestra vida, lo primero que nos muestra es cómo somos, porque Él es la luz. Entonces, Isaías lo ve aquí y él ve al Señor y dice, ¡pah! No lo voy a aguantar, no lo voy a aguantar, es imposible. Entonces, él vio la mancha de su pecado y en el versículo 5 dice, ¡ay de mí! Pobrecito de mí. ¿Os acordáis de los ayes de los que hemos estado hablando? ¿No? En los últimos mensajes eran ayes ¿sobre qué? Cuando él decía, ay de los que tal, ay de los que cual. ¿A qué se refería él? A los pecados del pueblo. Y aquí este ay no son los pecados del pueblo. Es su pecado, ¿no? Entonces, mientras Isaías se pudiera comparar con otras personas, él salía más o menos bien, ¿verdad? No era tan malo como los demás, pero ahora tiene una visión de Dios y de su santidad y todo en él se desmorona. Por eso dice, ay de mí, que estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor. Yo hablé de dos vidas, ¿no? Antes. Una, la del rey Uzías, que llega a su meta. La otra, ahora se trata de Isaías, comienza con una meta para alcanzar. Nuestra pregunta, la que todos nos debemos de hacer es, ¿dónde quiero yo estar? Es decir, ¿qué clase de vida quiero vivir? ¿Es todo el intentar sobrevivir para un día morirme sin más? ¿O creo que Dios aún puede y quiere hacer algo nuevo en mi vida y que por eso se me ha manifestado? Y que por eso he tenido esa teofanía personal. Y por favor, fíjate en Isaías. Cuando vio una visión de Dios en toda su santidad, se dio cuenta de que estaba sucio. No solo es impuro, lo que él realmente le está diciendo a Dios es que él ha bebido del espíritu de la cultura que lo rodeaba. Eso de que vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos es muy fuerte. Y se da cuenta de eso porque sus ojos han visto al Señor Dios Todopoderoso. Él se da cuenta de su pecado cuando ve a Dios. Ahora, la pregunta, ¿qué visión del Señor tienes tú para vivir como vives? Para hacer lo que haces. ¿Qué visión tienes del Señor para vivir como vives y hacer lo que haces? Porque si para mí la visión del Señor es de un viejo en una silla de ruedas, pues oye, está bien. Hago lo que me da la gana y lo que me parece bien y lo que me parece mal, lo hago. Pero si mi visión de Dios es de un Dios todopoderoso, rodeado de serafines, que cuando habla todo tiembla y cuando está ahí todo se llena de humo, yo tendría que comprar Pampers para mí. La verdad lo digo, es que es tremendo. Entonces, lo que hagamos en nuestra vida tiene muchísimo que ver con lo que nosotros pensamos y creemos del Dios al cual supuestamente adoramos. Hermanos, no son la gente que tienen un sentido de su propia grandeza, las que son entregadas. No, mira, hay gente que se piensan que son un regalo de Dios para el mundo. Pero esos no son los que evangelizan. Los hombres y las mujeres que han sido quebrantados por Dios y que ven su propia pecaminosidad ante Dios son los que se entregan, son los que evangelizan, son los que viven el propósito de Dios para sus vidas. Mira,
Esta frase no es mía, pero me encanta. Dios solo usará a los crucificados para hablar de un Salvador crucificado. Lo demás es pomada, es make-up, es algo que se pone por encima. Cuando vemos a Isaías, no vemos a un mega profeta con una misión y con un propósito, sino que lo que reconocemos en él es a un hombre quebrantado por Dios. Tenía un sentido de Dios, tenía un sentido de asombro total. ¡Puah! No veas cómo es mi Dios. Amados, 2 vidas. Una se acaba y baja a la tumba, no hay cambio, no hay futuro, no hay nada. La otra, la de Isaías, se sobrecoge ante la santidad de Dios y su manifestación. Reconoce su pecado y se queda a la espera del siguiente paso. ¿Qué hará Dios con él? ¿Qué hará Dios con nosotros o contigo? Isaías ve allí el altar de Dios y mira, el altar de Dios es el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. El altar de Dios es algo muy especial y entonces él ve como uno de los serafines con unas tenazas, que es curioso, porque los serafines, la traducción es ardiente, pero tiene cuidadito, y va con unas tenazas y coge uno de los carbones y los lleva y los pone en los labios de Isaías. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué no pone su propia mano? Porque lo hubiera quemado totalmente. Un carbón es fresquito comparado con un serafín. Entonces lo toca con eso, dice el versículo 6 y 7. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. ¡Ah! Yo creo que es una de las frases más bonitas de toda la Biblia. Que el Señor del altar, por medio del serafín, coja eso y lo pegue en sus labios y dice, tu maldad borrada, tu pecado perdonado. Yo creo que son las palabras más bonitas que podía escuchar el profeta en ese hombre, en ese momento, un hombre joven, ¿no? Lo leo otra vez. Mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Mira, la necesidad del perdón no corresponde, no es algo en la historia del pasado, sino que es la agenda nuestra para hoy y para mañana. Saber que el Señor está ahí, está perdonando el pecado que nosotros, a pesar de todo, cometemos. Y es una necesidad más que obvia que nos encontremos con el Señor. 2 vidas. Una que llega a su final, ya está, ya hizo lo que tenía que hacer. Y queridos, la cuestión también es qué hacemos nosotros cuando tenemos ese encuentro, ese impacto del Señor. ¿Seguimos igual o hay cambios visibles? Porque ahora vamos a ver como último su respuesta, porque tiene 2 posibilidades de respuesta, ¿no? Lo que aquí ocurre es tan importante como todo lo demás, porque el llamado de Dios marca esta dirección. Es decir, cuando el Señor se manifiesta, cuando Él habla, Él quiere una respuesta. Y ahora esa respuesta podría haber sido tanto esa de aquí estoy, envíame a mí, o podía ser como Jonás, aquí estoy, me voy a España. No, yo quiero que vayas en la dirección contraria. No, yo me voy a España. Es decir, son también nuestras posibilidades. Cuando Dios toca nuestra vida, es algo, queridos, que podemos hacer lo que queramos. Podemos ir en la dirección que el Señor nos está marcando para hacer lo que Él quiere de nosotros, o podemos hacernos el longuis y decir, no, mira, ya, vamos, más tarde, más adelante, otro día o después. Preguntémonos, ¿qué es lo que él vio? Mira, había estado en la corte del Rey de Reyes, había experimentado perdón y salvación
Y esto es lo que nos ha pasado prácticamente a todos nosotros. Pero, querida, ¿eso es una experiencia privada y para ti? ¿Vas a decir o a pensar egoístamente que vas a tomar todo lo que el Señor te da y te lo vas a quedar y lo vas a disfrutar tú solo? ¿O estás dispuesto a compartirlo con los demás? ¿Eres una de las personas que van a decir, yo iré? Cuando Dios te pregunte, ¿quién irá por nosotros? ¿Tú qué vas a decir? ¿Yo iré? ¿O vas a decir, yo sigo igual? Visca Usías, viva Usías. ¿Ah? La vida rodando, que acaba. ¿O quiero la vida que tiene un encuentro con el Señor y que se deja desbaratar? Mirad, queridos, uno puede realmente esconderse de mil maneras y ser un creyente nominal. Yo soy creyente, vale, si tú lo dices. O social, por costumbre. Incluso puede que seamos conscientes de que no somos los mejores miembros de la iglesia. Y hasta puede que no seamos los mejores, ¿no? De hecho, en nuestros momentos de sinceridad a veces hasta nos lamentamos de nuestra falta de espiritualidad, pero yo creo que en momentos concretos el Señor nos habla, más ahora que estamos escuchando esto sobre su majestad, y escuchándolo quizás notemos algo dentro de nosotros que toca nuestros corazones, que nos llena de calor, de deseos, y eso, si tú estás notando algo ahí moverse, es que eres un creyente. Una persona no regenerada no siente nada cuando se habla de la majestad, de la grandeza, del poderío de Dios. Pasan. No puede experimentar nada de esto. Un tal Ferguson, profesor de teología sistemática, fantasea de que después de la ascensión uno de los ángeles le dice, Señor, ¿cuál es ahora tu estrategia para llevar el evangelio al mundo? Y el Señor mira a los 11 discípulos y le contesta, eso es lo que tengo. Y entonces el ángel los mira a los 11 y pregunta, ¿y cuál es tu plan B? ¿Cuál es tu segunda estrategia? Y el Señor le dice, no hay plan B. La estrategia del Señor eres tú y soy yo. Punto. Por eso, queridos, nosotros no podemos vivir una vida tipo Usías, 52 años de tranquilidad. Nosotros los cristianos casi todos deberíamos de morirnos de un ataque al corazón. La verdad, porque va rápido, es doloroso, pero como acaba en 1 minuto o 2, de un ataque al corazón, de los disgustos y de las sorpresas que nos llevemos en la obra del Señor. Esa debería de ser nuestra muerte hoy. A lo mejor estoy profetizando lo que me pase a mí. Pero a un pastor en Málaga le pasó. Algunos de vosotros lo habéis conocido, a Miguel Ruedas. Él estaba predicando y catapum, se fue. No así, sino así, y el Señor se lo llevó a su presencia, ¿no? ¿Sabes? En la respuesta que Isaías le da a Dios iban 2 posibilidades implícitas. ¿Quién eres tú? Te pregunto en ese preciso momento. Eso es, ¿qué vas tú a decirle al Señor? ¿Te quedas satisfecho con el rol, con el papel de un creyente común y corriente? ¿Estás contento con ser un cristiano privado? ¿Te basta eso de que tú estás redimido, tú estás salvado, tú vas al cielo, etcétera? No, yo no estoy contento con eso. Isaías, y eso es para mí un modelo, fue llamado a un ministerio realmente duro. Y sabes una cosa, en la vida de los cristianos siempre hay un llamado al ministerio. Otro asunto es que tú te enteres o no, porque el ministerio es algo que puede tanto endurecer al corazón como ablandarlo. Pero el llamado de Dios, repito, es algo que puede suavizar el corazón y hacerte vulnerable. ¿Sabes? A veces es duro y en una cultura como la nuestra que se rige por los éxitos que tú puedas tener y los resultados, eso de someterse a la palabra de Dios y decir, bueno, yo no busco éxito, yo busco sencillamente hacer la voluntad del Señor, es duro,
porque tú haces lo que Dios quiere y los resultados en nuestra sociedad no son realmente fabulosos, ¿no? Las exigencias del Señor ablanda corazones, pero hay corazones dentro de la iglesia que se endurecen porque no quieren escuchar el plan de Dios para su vida. Yo te invito a que le eches un vistazo al último versículo de nuestro capítulo, que es el versículo 13. Dice: como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Solo queda la simiente sagrada. Y yo creo que esto habla de Jesucristo y de la iglesia, ¿no? Aquí nos vamos a topar con el concepto del remanente. Y el remanente, queridos, no son 3 personas derrotadas reunidas en una iglesia del tamaño de un kiosco. Yo no creo en eso. Yo no creo que una iglesia quepa en una pizzería. No lo creo que nuestra iglesia quepa aquí. No son esos los planes del Señor. Para eso Él nos redimió a tanta gente y se ha tomado el trabajo de estar en nuestras vidas. Yo no creo en eso. Yo no creo en la iglesia kiosco. Lo siento, es como lo veo y es como lo creo. Así que yo creo que la iglesia es un grupo que más se parece a los hijos de Abraham. ¿Y cómo dice los hijos de Abraham? Como las estrellas debajo del cielo, a mogollones, como la arena en el mar, muchísimo. Yo creo en algo así. El mundo necesita a Cristo, tú sabes de Cristo. La cuestión es si vas a ir, si vas a hablar otra vez más. Porque Dios usa a gente disfuncional, ¿eh? Dios usa para llevar el evangelio a gente rota, a gente demasiado mayores los unos, demasiado jóvenes los otros, a gente extraña, rarita, a gente herida, a veces incluso a gente chiflada. Si tú leyeras de una tal Ruth Tucker la historia de los misioneros que impactaron al mundo, te darías cuenta de que por lo menos el 90% tenía la azotea mal. Yo creo que eso era necesario porque si no, no hubieran hecho lo que hizo William Carey y otros como él. Es decir, algo que va más allá de lo natural, que no es el aburrimiento de la supervivencia y de sacar las cosas adelante. Y así es como Él trabaja. Así que la cuestión es que tú, delante del Señor, te comprometas a algo así. Que tú digas: aquí estoy, envíame a mí. Aquí estoy, envíame a mí. Porque así es como Él trabaja. Hay 2 reyes a los que servir. ¿Al rey de lo que es pasajero o al rey de lo que es eterno? ¿A quién quieres servir tú? ¿A lo pasajero o a lo eterno? Dímelo. Poco fuego. 2 vidas. Una como cualquier vecino y la otra exigente y sorprendente. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿La vida que tiene todo el mundo o una vida exigente y sorprendente? Hay 2 respuestas. Ya veremos, pastor. Y la otra: aquí estoy. Aquí estoy. ¿Dónde estás tú? Lo voy a repetir porque luego voy a pedirte que te pongas de pie. Hoy es mucho compromiso. ¿Quién quiere servir al Rey eterno, a las cosas del reino y a la eternidad? Que se ponga en pie. Eso está clarísimo. Me alegro. Podéis sentaros. ¿Quién quiere una vida con cambios, exigente y sorprendente? ¿O quieres una vida que siga tranquilita? Quien quiera una vida con sobresaltos, que se ponga de pie. Con sustos. Ay, Ulrike, te ha costado porque sabes lo que es. Sentaos. ¿Tú te pusiste de pie? Que no mire en esa dirección. Vale.
Y ahora, ¿quién quiere contestar? Yo iré, porque puedes contestar, bueno, déjame un poquito de tiempo para pensármelo esto. ¿O quién quiere ya? Que se pongan de pie los que dicen, mándame a mí, yo iré. Por favor, que se pongan de pie. A los otros que no se pongan de pie ya le daremos tiempo, pero te tendremos vigilada. Eres muy sincera, hermana. Muchas gracias, queridos. Podéis sentaros. Es mucho compromiso algo así, pero es el Dios en el que creemos, es al Dios al que servimos, y todo lo demás es agüita de borrajas.